Buenas noches con todos. ¿Estamos ahí? Ok. Nair, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, te voy a pasar como anfitriona para que puedas compartir tu ponencia. Ok. Entonces, estás convertido en coanfitriona, ¿no? Ya. Mm, Compártenos tu presentación. A ver, ¿qué le pasa? Para tener una voz constante. Hemos entablado conversaciones con 10 partidos, pero lo más importante para mí, aparte de estos partidos que han sido, porque no se puede, porque no nos hemos No casado, estás tenemos pudiendo compartirse, Nair. Sí, sí, me voy a conectar de la laptop porque no me quiere agarrar de la Ok, tablet. Un ya. ratito, pues. A ver, ya vamos a ver. acuerdos y lo único que hemos exigido es que lo cumplan. Entonces me ha dicho, hay la posibilidad de pasar por el Poder Judicial, digamos que eso es posible, bueno, pues lo gano en 10 años, ¿de qué nos sirve? Por eso es que nos hemos separado, lamentablemente. ¿Cómo? Bueno, ahí está, ¿no? Uno diría también las consecuencias de estar reflexionar ¿no? Meeting is being recorded. Ya sabes, como malo. Doctor, me conecté de la laptop, pero me dice que me tiene que dar permiso para compartir. Ok, espérate un ratito. A ver, vamos a ver otra vez.
vaina es esta? No, convertir en construcción. Ya. A ver, intenta ahora, hijita. Ya. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Ya, y si la paso, pasa también. Eh, no, o sea, está encuadrado en chico, ¿no? Ah, o sea, solamente está la portada. Ya. Ajá. Pero está bien, se veía bien, solo era poner cuadro por cuadro. Ya, ahora sí. Sí, sí, ahí está. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que sea la modulación endovenosa para el dolor crónico. Mi nombre es Anaíra Álvarez y soy residente de anestesiología del Hospital Casimiro Ulloa. Entonces, la noche de hoy vamos a tocar temas como son el uso de fármacos como la ketamina, la lidocaína, el sulfato de magnesio y otros fármacos en la modulación del dolor crónico. Comenzaremos con lo que sería la ketamina. Recordemos que la ketamina se ha utilizado ampliamente para el manejo del dolor de forma aguda, pero según algunos estudios también puede ser utilizado para el manejo del síndrome de dolor regional complejo, el dolor neuropático y otros trastornos de dolor crónico, así como el dolor refractario al final de la vida en los pacientes oncológicos. Recordemos que esta actúa a nivel de los receptores N-metil de aspartato y está involucrado tanto en la sensibilización de las neuronas centrales como en el funcionamiento del receptor de opioides. Este fármaco está contraindicado en aquellos pacientes que tengan enfermedades hepáticas severas, complicaciones cardiovasculares no tratadas o antecedentes psiquiátricos eh, eh, o antecedentes psiquiátricos. Y entre los efectos secundarios, recordemos que este fármaco puede generar alteraciones simpático-miméticas como son alucinaciones, delirio. También se ha reportado que de uso crónico puede generar un aumento de las enzimas hepáticas. El fármaco lo empleamos entonces, según algunos reportes, en los pacientes con dolor regional complejo que están tomando dosis de opioides elevadas, que no tienen una respuesta adecuada al dolor, que han experimentado efectos secundarios de las dosis, cuyo uso de opioides ha estado asociado con un comportamiento aberrante de la búsqueda de drogas o que se consideran que tienen un diagnóstico dual del dolor y trastornos por uso de opioides. Existen varias alternativas en cuanto a los protocolos que difieren en algunas dosis porque no hay un consenso como tal acerca de qué dosis es la idónea. Entonces plantean el uso de un bolo de 0.35 miligramos por kilo de peso y luego hacer una infusión de 0.5 a 2 miligramos por kilo hora. Otra alternativa plantean es un enfoque alternativo basado no en el peso del paciente, sino una dosis estándar de 50 a 100 miligramos por día y luego aumentar la dosis un 25 a un 50% dependiendo de los efectos del paciente. En otro artículo hablan acerca de utilizar la ketamina como analgésico en el dolor crónico dependiendo de la situación. Entonces, plantean el dolor en el paciente postoperatorio o perioperatorio a una dosis de 0,35 miligramos kilo de peso en un primer bolo y luego una infusión continua de 0,5 miligramos kilo hora. En cuanto al manejo del dolor crónico, plantean una dosis de 80 miligramos en una infusión de más o menos 2 horas. Y para analgesia, en los pacientes de UCI se ha planteado la ketamina como fármaco de utilidad que está empleado en las guías de manejo de pacientes en cuidados intensivos a dosis de 0,5 miligramos kilo hora, y luego en infusión y una dosis de bolo de 0,25 miligramos por kilogramo de peso PNR dolor. Recordemos que el uso de la ketamina puede generar algunos efectos adversos, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, y que se pueden ver afectados estos pacientes, sobre todo lo que es el delirio en la parte de UCI.
Otro enfoque acerca del tratamiento está empleado o fue publicado por Cohen en el 2012, donde plantea el uso de la ketamina en distintas revisiones sistemáticas que han realizado y se vio que podía ser empleado 80 miligramos en 5 horas durante una semana y luego hacer un control nuevo al paciente en 4 semanas o a dosis de 0.4 miligramos por kilo por 48 horas y una revisión a las 48 horas o una dosis de 100 miligramos en 4 horas por 10 días consecutivos y luego hacer una revaloración del paciente a las 9 semanas. O por último, 0.43 miligramos kilo hora por 4 a 5 días y una revisión nuevamente del paciente a las 12 semanas. Entonces, como vemos, existen varios planteamientos de cómo debería ser utilizada la ketamina en el dolor crónico. Pero debido a que existen varios planteamientos de su uso, hay otro algoritmo que es planteado por la Universidad de Chicago, donde debemos escoger adecuadamente qué tipo de paciente puede beneficiarse de su uso. Entonces, para la selección del paciente, debemos ver su historial médico, en donde se debe evaluar que el paciente no tenga antecedentes de enfermedades psiquiátricas. Ellos piden algunos laboratorios como las enzimas hepáticas, ya que se ha visto, se ha demostrado que el uso crónico de la ketamina podría elevar las mismas y los pacientes con enfermedad hepática severa estaría contraindicado. Y también plantea la realización de un encaje previo a la infusión del fármaco y que se le deben explicar todos los efectos adversos que este puede generar y el paciente debe firmar su consentimiento. Luego, al momento de iniciar la infusión del fármaco, se debe evaluar al paciente ese mismo día del procedimiento, sus signos vitales y también durante la infusión y el post-tratamiento se debe evaluar el nivel de conciencia, comparándolo con su nivel basal. Entonces, en la Universidad de Chicago, que proponen este protocolo, ellos no solamente evalúan qué paciente debe administrarse el fármaco y todo, sino que nos hablan de un intra y un post. Entonces, en el previo se le piden exámenes laboratorios como enzimas hepáticas y EKG. Se le debe hablar sobre los efectos adversos que puede generar el fármaco y en el intra, en el momento que se está aplicando el fármaco, se deben medir todas las funciones vitales básicas que hablan acerca de enlaces, como son el EKG, la pulsioximetría, la presión arterial, plantean la cardiografía. También para disminuir los efectos adversos simpático-miméticos que el fármaco puede ocasionar, plantean el uso de midazolam como benzodiazepina, 2 miligramos endovenoso, y ondansetron, 4 miligramos endovenoso. Ellos plantean el uso de la ketamina a dosis de 0.3 miligramos por kilo de peso en 100 mililitros de cloruro de sodio al 9% y que esto debe pasar más o menos en 45 minutos. Y se debe evaluar al paciente al minuto, a los 5, 10, 15, 20, 25 y 30 minutos de la infusión del fármaco, donde vamos a ver signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca, escala de dolor y oximetría de pulso. Y también se debe parar la infusión del fármaco si vemos algún efecto adverso durante su administración, como son alucinaciones, aumento de la presión arterial por encima de 20% de su basal, una ansiedad severa, náuseas o nistagmo. Y además, ellos plantean que el paciente debería venir en compañía de algún familiar para cuando se debe de retirar. Recordemos también que esta infusión debe ser al menos durante 30 a 60 minutos y luego hacer una revaloración en el paciente a las 4 semanas, donde vamos a ver si es necesaria la colocación nuevamente del fármaco en infusión. Y aquí ellos emplean la utilización de incrementar la dosis de 0.6 a 1 miligramo por kilo de peso, dependiendo del efecto del fármaco en el paciente, que no tenga efectos adversos y de la escala del dolor. En cuanto al uso de lidocaína, este fármaco también se ha empleado para lo que es el manejo del dolor intraoperatorio. Este es un anestésico local del tipo amida. También se ha empleado para el dolor crónico y tiene una vida media de 1.5 a 2 horas, con una dosis que va de 3 a 5 miligramos por kilo de peso en más o menos 30 a 60 minutos. Se ha visto cómo puede aliviar el dolor neuropático a corto plazo. Tiene un metabolismo hepático y
el mecanismo de acción nos comentan de que reduce la descarga ectópica, la hiperalgesia, modula la respuesta inflamatoria, lo cual es mediado por los canales de sodio, los canales de potasio, también actúa a nivel de los receptores NMDA y los receptores acoplados a proteína G. Entonces se ha propuesto el uso de la lidocaína en distintos ámbitos, a nivel intraoperatorio y para el desarrollo del dolor. ¿Por qué? Es importante el manejo del dolor intraoperatorio, ya que se ha visto que la hiperalgesia inducida por los opioides puede generar, o un mal manejo del dolor intraoperatorio está asociado a un dolor crónico. Se dice que cuando tenemos dosis de remifentanilo de más de 0.3 microgramos kilo en minuto, se asocia a mayor tasa de hiperalgesia y mayor dolor en el postoperatorio que podría cronificarse. Entonces, según algunas investigaciones, se vio como el uso de lidocaína podría disminuir 15 a 20 veces el dolor crónico postoperatorio. También la lidocaína podría ser utilizada en la neuralgia postherpética debido a su absorción sistémica y no solamente de forma tópica. Desde el 1999 se ha aceptado por la FDA el uso de parches de lidocaína al 5%, que en un principio no está diseñado para esta patología, pero podría ser una opción. Y también para los pacientes con dolor oncológico. Recordemos que no es un fármaco que esté exento de efectos adversos, puede generar desde mareos, tinnitus, náuseas y vómitos, letargia, también puede llegar a presentar el sabor metálico en la boca cuando se asocia con intoxicaciones por anestésicos locales, convulsiones, entre otros. Estos efectos de toxicidad se ven cuando a nivel plasmático existen dosis mayores a 5 microgramos por mililitro y las convulsiones se asocian con concentraciones plasmáticas mayores a 10 microgramos por mililitro. Entonces, para recordar las aplicaciones clínicas del fármaco, en cirugías bariátricas, cirugías abdominales, se ha visto cómo disminuye el uso de opioides, el requerimiento del mismo y además actúa como analgesia intraoperatoria. También ha sido de utilidad en el dolor crónico postoperatorio y en la fibromialgia, así como el dolor neuropático postherpético. Pero aquí nos comentan que a pesar de que disminuye el dolor luego de su infusión, este breve efecto de analgesia es corto. Y también puede ser una opción para el síndrome complejo de dolor regional. En cuanto a las dosis, nos hablan de que puede ser con dosis de carga en bolo y sin dosis de carga. Entonces, en dosis de carga nos hablan de que debe ser a 1 miligramo por kilo de peso y luego el primer día nos dicen de una infusión de 5 miligramos por kilo de peso que debe pasar en un tiempo de 60 minutos. Al segundo día de 7 miligramos por kilo de peso por 90 minutos y al tercer día de 9 miligramos por kilo de peso hasta 120 minutos. En otros casos de dosis de lidocaína también expresan que puede ser sin dosis de carga a 5 miligramos por kilo de peso por 60 minutos, que es la más utilizada sobre todo en pacientes con dolor de síndrome regional complejo o los pacientes que en los estudios de neuralgia postherpética. Está contraindicada cuando existe hipersensibilidad al fármaco en los casos de los pacientes que tengan bloqueos auriculoventriculares de primero o segundo grado. En cuanto al uso de sulfato de magnesio, tenemos que este es otro fármaco que se emplea para el manejo del dolor en la analgesia multimodal a nivel intraoperatorio. ¿Por qué? Disminuye los requerimientos de opioides, disminuye los requerimientos de relajantes musculares, también está empleado para síndromes de dolor complejo regional, y en las neuralgias postherpéticas, así como en las migrañas refractarias a tratamiento. Entonces, este fármaco tiene una actividad analgésica, ya que actúa como un antagonista de los receptores NMDA y genera una modulación en la liberación de los neurotransmisores, lo que va a su vez a reducir la excitabilidad neuronal y disminuye la transmisión del dolor. También tiene propiedades antiinflamatorias, al interferir con la producción de citoquinas proinflamatorias y la actividad de los mediadores de la inflamación. Y además tiene efectos neuroprotectores al reducir la neurotoxicidad y mejorar el flujo sanguíneo cerebral. Se emplea sobre todo en cirugías neuroquirúrgicas, ya que se ha visto cómo puede tener un efecto a disminuir la presión intracraniana, el edema cerebral y tiene un efecto neuroprotector. En cuanto a sus indicaciones,
En este algoritmo nos hablan de las dosis dependiendo de la situación. Entonces, si estamos ante un dolor severo en cirugías intraoperatorias, se habla de un bolo de 50 miligramos por kilo de peso y esto debe pasar en 10 minutos. Y luego hacer una dosis de mantenimiento de 8 a 15 miligramos por kilo hora durante la cirugía. En casos de dolores moderados en cirugías a nivel intraoperatorio, en bolos de 40 miligramos por kilo de peso y luego un mantenimiento de 10 miligramos kilo hora. Y en dolores leves puede ser utilizado un bolo de 30 miligramos por kilo de peso y luego un mantenimiento de 8 a 10. En caso de la fibromialgia, se ha evidenciado que los pacientes que tienen fibromialgia y tienen ataques de dolor, se ha visto cómo estos pacientes tienen bajos niveles de magnesio sérico. Entonces se ha asociado con que podían mejorar tanto el dolor como su estado anímico y su actividad diaria al utilizar sulfato de magnesio en dosis de 1 gramo intramuscular de forma semanal. También se ha visto beneficios cuando se utiliza en los pacientes con dolor oncológico, a 500 miligramos hasta 1 gramo endovenoso, y en los pacientes con síndrome complejo regional, donde se ha visto la utilización de dosis de 7 miligramos por kilo de peso, que pase más o menos en unas 4 horas durante 5 días, una disminución del dolor hasta un 30%. También se han empleado como terapias en los casos de neuralgias postherpéticas en dosis de 30 miligramos por kilo de peso. Recordemos que también va a tener efectos adversos, entre los que cabe mencionar la toxicidad por magnesio puede generar hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, debilidad muscular, confusión y alteración del estado de conciencia. A nivel cardiovascular puede generar hipotensión, bradicardias, a nivel del equilibrio electrolítico puede generar hipokalemias, a nivel neuromuscular, fatiga, puede llegar a respiratoria. Otro fármaco que también podemos tocar es el uso de fenitoína. Se ha planteado, pero estos casos... mi promoción, o sea, es el mismo precio. Un ratito, Senay, por favor, ¿pueden apagar sus celulares? Por favor, apaguen sus micrófonos. Y entonces, en cuanto a la fenitoína, se hizo otra revisión sistemática en el 2019 por la Academia Europea de Neurología, donde se evidenció que la lamotrigina, la gabapentina, la pregabalina y la fenitoína podrían ser utilizados como complemento a la terapia de primera línea en casos de neuralgia de trigémino, como la carbamazepina. Sin embargo, esta evidencia era muy baja calidad. Se vio en otros documentos y otras revisiones sistemáticas donde concluyen lo mismo, que la evidencia con el uso de fenitoína para el dolor neuropático es de baja calidad, por lo cual no lo recomiendan como terapia alternativa. Las dosis varían desde 250 hasta 1000 miligramos en forma endovenosa, no más de 50 miligramos por minuto, y la dosis según el peso es de 15 miligramos por kilo de peso. También va a pasar más o menos de 30 a 120 minutos. Igual este fármaco, debemos recordar un poco acerca de sus efectos adversos, como son discrasias sanguíneas, puede generar pancitopenias, anemia, trombocitopenia, que están asociados con pacientes que tienen este fármaco de uso crónico, con deficiencias de ácido fólico, vitamina B12, pacientes más de 60 años y que toman a su vez otro fármaco que puede generar supresión de la médula ósea. También puede generar alteraciones cardiovasculares como hipotensión, bradicardias, alteraciones a nivel del sistema nervioso central como somnolencia, ataxia, hepatotoxicidad, y se han visto reportes de casos donde está asociado con ideas suicidas. Una revisión realizada en el 2014 sobre el uso de la fenitoína en los pacientes con dolor crónico y fibromialgia, publicada en la librería Cochrane, donde se hizo una revisión en las bases de datos de Embase y Medline, se vio que igual este fármaco se concluía que no podría ser utilizado en los pacientes con dolor neuropático, ya que hay muy baja evidencia sobre este contexto.
y no se pudo encontrar una evidencia de calidad suficiente que apoyara su uso, tanto en dolor neuropático crónico como en fibromialgias. Bueno, también tenemos la dexmedetomidina, que recordemos que es un agonista de los receptores alfa-2 selectivos, tiene una semivida de más o menos 2 a 3 horas con un metabolismo hepático. Este metabolismo es dado por la hidroxilación y N-metilación por el citocromo P450, tiene un efecto pico a los 15 minutos, una latencia más o menos de 10 minutos y una vida media de eliminación de unas 2 a 3 horas, según las proteínas plasmáticas un 94% y una biodisponibilidad cuando es administrado de forma endovenosa de un 100%. Entonces, ¿por qué es importante el fármaco? Porque va a generar una especie de sedación cuando afecta a los receptores localizados en el locus coeruleus y también genera analgesia. El efecto analgésico de los agonistas alfa-2 se lleva a cabo mediante la estimulación de los receptores alfa-2A y alfa-2A en la asta posterior, lo que inhibe de manera directa la transmisión del dolor al reducir la liberación de neurotransmisores, sustancia P y glutamato. Este fármaco, recordemos que viene en presentaciones de 400 microgramos y 200 microgramos, puede ser utilizado de forma variada en sedaciones. Hablan de un bolo de 1 microgramo por kilo de peso que debe ser más o menos durante 10 minutos y luego una infusión de 0,2 a 0,6 microgramos kilo hora. También en los pacientes en sedaciones en la unidad de cuidados intensivos, cuando se plantean destetes del ventilador a dosis de 0,2 a 0,7 microgramos kilo hora. De igual forma se ha planteado en neurocirugía, sobre todo en aquellas cirugías donde se plantea el paciente dormido, despierto, ya que se ha visto como la dexmedetomidina disminuye los requerimientos de TIVA y proporciona también analgesia intraoperatoria en dosis de 0,1 hasta 0,7 microgramos kilo hora. También a nivel peridural podría ser utilizado tanto para anestesia como para analgesia y hablan de dosis de 0,5 hasta 1 microgramo por kilogramo de peso. En los pacientes pediátricos también se ha visto su uso, sobre todo para disminuir la ansiedad preoperatoria en dosis de 1 a 2 microgramos por kilo de peso, pero esta sí en forma intranasal y que se debe recomendar utilizarlo más o menos 20 minutos antes de que el paciente ingrese a sala de operación para así disminuir estos niveles de ansiedad y que el paciente pueda ser más colaborador. Como comenté, entonces puede ser utilizado como coadyuvante en la inducción y mantenimiento anestésico endovenoso para analgesia intra y postoperatoria, en la extubación del paciente despierto, para valorar el estado neurológico intraoperatorio, en los casos de trastorno de ansiedad en pacientes pediátricos, para analgesia y sedación, así como para otros procedimientos que requieran pseudoanalgesia fuera de sala de operaciones. Recordemos que también igual va a tener efectos adversos como son bradicardia, hipotensión, náuseas, fibrilación auricular y anemia, pero se dice que suelen ser tras la suspensión del bolo del fármaco. Este es un estudio donde compara el uso de la ketamina versus el sulfato de magnesio, la efectividad de los mismos a nivel del dolor crónico en los pacientes con neuralgia postherpética. Fue publicado en el 2015 y fue un estudio randomizado, doble ciego, donde se incluían pacientes con neuralgia postherpética que tuvieran refractariedad al tratamiento convencional, pero se excluyeron aquellos pacientes que tuvieran alteraciones hidroelectrolíticas como hipermagnesemia, hipercalcemia, alteraciones a nivel del EKG, pacientes con alteraciones cardiovasculares, insuficiencia renal, pacientes que tomaran anticoagulantes y si necesitaban la colocación de algún tipo de infiltrado de un bloqueo nervioso, que estos fueran hasta 2 semanas antes de que ingresaran en el estudio. Entonces se comparó cuál fármaco podía ser mejor en el manejo del dolor, tanto para ketamina o para sulfato de magnesio. De los 15 pacientes que recibieron ketamina, 10 de estos disminuyeron el dolor de un 50%, y de los 15 que recibieron sulfato de magnesio, 7 se evidenció una disminución de un 50%. Al segundo día se evidenció una disminución de un 30% para los que recibieron ketamina, más o menos 12 de los 15 pacientes, y de los que recibieron sulfato de magnesio, esto fue menor.
pero se concluyó que la revisión no fue un estudio estadísticamente significativo porque la P era de 0.4. Entonces, se hablaba de que ambos fármacos podrían utilizarse en el manejo de neuropatías, manejo de dolor crónico por neuralgias posherpéticas, pero no había significancia a nivel del EVA en cuál podría ser mejor en comparación de la ketamina con el sulfato. Y bueno, muchas gracias. La vida te va a dar siempre las distintas cartas. En algunas oportunidades no podemos cambiarlas, pero nosotros vamos a decidir cómo vamos a jugarlas. Muchas gracias. Senair, muchas gracias por tu resumen de esta modalidad de tratamiento. A ver, Pero al final hay varios como algoritmos, no hablan de una dosis estándar y también lo dividen según si es para analgesia, si es para pacientes con dolor crónico, si es para pacientes con sedaciones, y dependiendo del fármaco también te dan varias opciones de dosis, tanto por peso o si quieres dar una dosis estándar, pero que todo va a variar el incremento del fármaco dependiendo de si hay efectos adversos en el paciente, según si el paciente está en condiciones o no. Y casi todos los algoritmos de tratamiento te hablan de que igual tienes que monitorizar al paciente cuando se emplea el fármaco, durante toda la infusión del fármaco y al post-tratamiento. perfecto. ¿Alguna pregunta o intervención en el auditorio, por favor? El doctor Percy Felipe Enríquez va a hacer una pequeña acotación. Vamos a esperar que se conecte. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, doctor. Bueno, primero mi saludo a todos los integrantes de la Clínica del Dolor de Lima. Felicitar por esta actividad. Eh, bueno, en mi condición de ex docente universitario y teniendo como ponente una residente, yo quisiera de repente darle algunas sugerencias. No, primero que el tema que le han dado es de las infusiones endovenosas para modular el dolor crónico, pero han habido temas o participación de presentaciones que ha hecho de temas que no tenían nada que ver estrictamente con la modulación endovenosa. Entonces creo que ahí tendría que haberse centrado el tema, ¿no? Por ejemplo, no ha dado definición de la modulación endovenosa, porque algunos le llaman neuromodulación, otros le llaman neuroregulación. Entonces sería fundamental que hubiera hecho una definición y hubiera dicho, bueno, tales autores lo consideran de esta manera, ¿no? Ahora, los objetivos de una presentación siempre se declaran en infinitivo, ¿no? Un objetivo general y 3 o 4 objetivos específicos, que no los ha hecho, ¿no? Yo creo que ordenando de esa manera ella ya hubiera estructurado mejor la ponencia. Ahora, por otro lado, ha hablado aceleradamente. Me hubiera gustado que sea con pausa y con cadencia, ¿no? Resaltando los aspectos que deberían ser recordados por el auditorio, ¿no? Quiero que recuerden esto, ¿no? Y por otro lado, le ha faltado poner bibliografía al final de la presentación. Bueno, eso en lo académico. Lo que yo quisiera que la doctora me diga es cuál es la definición que hay sobre la infusión endovenosa. Esa es mi pregunta. Nair, ¿podrías responderle al doctor, por favor? Ya, bueno, hablan acerca del que es el proceso para administrar fármacos de forma endovenosa para la modulación del dolor y que existen varios tipos de fármacos que incluyen
antagonistas de los receptores MDA, el uso de ketamina, hablan del uso de lidocaína, sulfato de magnesio, y dejan de un lado otros fármacos como la fenitoína, que lo aclaré en las bibliografías, y la dexmedetomidina, que podría ser utilizado para el manejo del dolor de forma aguda o en el postoperatorio. Perfecto, perfecto. Ah, Esa, perdón, ¿esa definición de dónde la has sacado? Uh, no recuerdo la bibliografía, pero puse las bibliografías de No, pero abajo es de cada importante, diapositiva. señorita residente, que usted defina esto, lo dice tal autor. Porque como digo, no hay unos que dicen neuromodulación endovenosa, otros le llaman neuroregulación endovenosa, ¿no? Y lo que no ha dicho es el objetivo, exactamente sobre qué actúa, qué es lo que se busca. Si actúa en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, si solo actúa en las vías del dolor. O sea, es importante todo esto, ¿no? Porque usted como residente tiene que tener las cosas muy claras, porque el paciente le va a decir, le voy a hacer esta infusión, y él le va a decir, ¿para qué? ¿Cómo funciona? Bueno, hay que tratar de explicarle al paciente lo que se quiere, ¿no? Por eso es que es importante que las cosas queden bien claras, ¿no? Y yo por la interna le estoy hablando al doctor Víctor Espinosa sobre cosas muy puntuales, ¿no? Pero el médico residente tiene que tener las cosas muy claras, ¿no? Entonces, la definición es fundamental. Si no hay una definición sobre qué vamos a conversar, sobre dosis o medicamentos o experiencias, ¿no? Entonces, la definición nos va a dar un ámbito para poder hablar, para poder conversar, porque hay gente que dice esto para mí es una neuroregulación, no, para mí es una neuromodulación. Entonces, es importante esto, ¿no? Ahora, hay que centrarse específicamente en los medicamentos que se usan cotidianamente, ¿no? Y ver el impacto, porque realmente no se está valorando. También hubiera sido interesante que diga, en tal escuela o tales médicos o en tales lugares se aplica de tal manera, ¿no? Me acuerdo cuando vino un docente de Argentina, él hablaba de dosis progresivas en días sucesivos, donde él iba subiendo las dosis, ¿no? Y la Es que verdad me entiende que todo un poco, son toda la hechos que tontería. son informaciones que no se tienen, ¿no? O Ya sea, acabaron, ya están hubiera haciendo las sido preguntas, Margaret. interesante tocar ese tema, ¿no? Ya, ahorita ya pusieron, por eso están levantando la mano para opinar. ¿Mm? Ya, Bueno, vamos. Ya. Vamos, gracias. Está bueno gracias. ojalá que le quede el pantalón. La sobrina te va a agradecer su polo. ojalá que te quede el pantalón, Margarita. Margarita, Apaga su, no, es que no los puedo bloquear. Margarita, es la doctora Martínez. Gracias. Ah, pues. Percy, Dime, la, Está buen chico, no tengo nada, así se eh, me adormece y ahorita empezó. eh, Senair, ¿puedes devolverme el anfitrionaje para poder apagar a la gente que está hablando? 28, papá se le estudiar otra A residencia ver, de yo voy a intentarlo. junio. Yo le hice a la chica que yo voy a colaborar con el renal, uno va a estar con el renal, ¿no? Pero lo que me quedo. A ver. Percy, mira, la autorita estaba este mes. ajá. eh, sí, sí, le comenté de que había que conversarlo un poco más rápido. Eh, soy consciente de que quizás no le di la indicación de que lo importante que era esto para nosotros los médicos que hacemos dolor, ¿no? Como Sí, dices es fundamental como dices para... tú,
tú bien, pues ella como residente ha recopilado la información y nos las ha transmitido, pero eh, no le ha puesto los puntos sobre las IES porque realmente tampoco tiene la experiencia o el recorrido en manejo del dolor como para detenerse un poquito a pensar cuán importante es esto para nosotros, ¿no? Que eso no es culpa de ella, ¿no? Y ella, mm, Claro, sí, sí lo en lo entiendo. personal ha sido una persona muy proactiva y que su sola presencia me animaba a mí a estar ahí y compartir, conversar y ver los pacientes, ¿no? Claro, claro, Eh, Realmente hace 2 meses, o el mes pasado, la doctora Lucecita Soto del Revalati ha hecho 2 minicursos sobre neuromodulación endovenosa, ¿no? Entonces esto ya nos está hablando de un poco lo importante que es esto, y a raíz de que ella está viéndonos cómo preparamos nosotros nuestras infusiones, se le dio el caso, ¿no? claro, claro, Normalmente ustedes saben que yo comparto los PowerPoint, entonces ahí ya podrían con calma revisar la dosis, ¿no? Eh, Son dosis altas para las que estamos un poco acostumbrados a usar. Definitivamente mi manera de usar estas infusiones ha cambiado radicalmente, ¿no? Nosotros por años y aún en la Nara se sigue poniendo una infusión a la semana por 6 o 7 días, ¿no? Pero revisando ya la bibliografía, pues, lo que pasa es que a veces uno mucho lee, lo lee más intervencionismo y lee menos, cuestiones de tratamientos farmacológicos, pues, ¿no? claro. Nos encontramos con una sorpresa que no debería ser para una persona con 30 años manejando esta situación, de que las dosis son diarias, ¿no? Claro, Tiene sentido que sean diarias para que realmente puedas ver, objetivar una respuesta satisfactoria, ¿no? Una vez por semana, por 6 semanas no va a hacer nada, no, no se valora bien. no pasa nada, ¿no? Ah, sí, pues, Ahora, también viene el aspecto del paciente, ¿no? Anteayer vimos una paciente que venía con una especie de dolor neuropático en el brazo y le propusimos un bloqueo, ¿no? Un bloqueo epidural o interescalénico. Tuvo miedito, así que preguntó qué otra cosa se podría hacer y le dijimos, mira, te hacemos unas infusiones bueno, nosotros mezclamos la lidocaína con el sulfato y con la ketamina, ¿no? ujú. Por eso le estoy pidiendo a Senair que me pase el coanfitrionaje para poder pasarles algunas diapositivas al respecto. Mira, yo en el hospital, en el Almanzor, pues las infusiones son de tiempos inmemoriales, ¿no? El asunto es que debido al volumen de pacientes, por lo menos en lo que es de salud, no podemos hacer esa programación diaria, ¿no? Entonces, se programa pues semanal y la verdad que no tiene ese mayor sentido, ¿no? O sea, en realidad deberíamos solucionar eso, ¿no? O sea, la forma en que se está llevando este proceso de ofrecer la infusión endovenosa no es la adecuada. Por otro lado, a veces hay complicaciones muy particulares, ¿no? Recuerdo en una ocasión que llegó una enfermera del servicio de sala para cubrir un turno y preparó la infusión en un volumen más reducido y mantuvo el goteo y la paciente comenzó a tener pues manifestaciones de toxicidad por lidocaína, ¿no?
comenzó a gritar, presentó zumbidos, y era una señora pues que se sintió muy descompuesta, ¿no? Después, también, a ver, ¿a qué pacientes se programan, no? Es importante, por ejemplo, yo sugeriría en todo caso programar pacientes pues ASA 1, ASA 2, ¿no? Bastante estables, ya con una buena valoración pues clínica del paciente, de signos vitales, y también indicar pues el monitoreo conveniente, ¿no? En algunos centros asistenciales, por ejemplo, tengo entendido que los ponen al paciente sentado, sin monitoreo, y bueno, si nosotros tocamos el tema de seguridad del paciente, también hay que analizar, a ver, ¿se está haciendo de manera segura o no? O sea, también hay varias cositas aquí, ¿no? Pero si solo es la parte farmacológica y cuál es el esquema y cómo debería ser, por ejemplo, la valoración, pues es, primer día, ¿cómo te fue? De repente no cambió nada. Segundo día, ¿te cambió en algo el cuadro doloroso? No, no me cambió nada. Entonces se suspenden las infusiones que vienen porque no tienen sentido, ¿no? Y si la primera vez no cambió nada, pero la segunda te cambia algo, continúas hasta completar la secuencia, ¿no? Por ejemplo, esos datos, cuando es así días seguidos es adecuado, pero cuando es semanal o a las 2 semanas, no tiene sentido, ¿no? Entonces, creo que aquí lo fundamental es decir, bueno, el protocolo debe ser ¿no? Y cumplirlo, pues, ¿no? De la mejor manera y buscar espacios para que se haga el procedimiento, ¿no? Pero eso es lo que carecemos. Por ejemplo, en salud ya no tenemos cupos, ¿no? No sé si en la clínica, como es algo privado, pues sí se puede cumplir de esa manera, ¿no? Sí, ahí iba, ¿no? Porque también al ser privado, tiene sus bemoles, ¿no? A esta chica se le pasó la infusión. Yo generalmente, por ejemplo, mira, de una forma aleatoria y casi anecdótica, les doy un centímetro cúbico de lidocaína por cada kilogramo de peso. O sea, si pesa 60 kilos, 6 centímetros de lido. Si pesa 80 kilos, 8 centímetros de lidocaína. En el sulfato de magnesio hago lo mismo. Si pesa 60 kilos, 6 centímetros de sulfato de magnesio y si pesa pues, 100 kilos, 10 una ampolla de sulfato de magnesio. La ketamina sí usamos pocas dosis, 5 10 15 miligramos, porque nuestra población, digamos, por raza, Adultos mayores, no, en general, pues incluso en jóvenes, ¿no? O sea, ¿sí? muchos efectos colaterales, náuseas, mareos, ¿En puede qué ver tiempo lo infunden, ah? en una hora y media, casi 2 horas, ¿no? No, recién hemos comprado una bomba de infusión para pasarlo en una hora exacto, ¿no? Entonces esta paciente se sintió sorprendida porque se tocaba la mano y ya no tenía una hiperalgesia en la muñeca, tipo que sí había sido infiltrada y manejada como síndrome de Kervain, ¿no? Ajá. Y le planteamos que, bueno, esto había que hacerlo diariamente, ¿no? Eso fue el martes. Entonces, no, bueno, nos manifestó pues que no podía venir todos los días, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo interdiario, pero tenía que venir hoy día y hoy día no vino, ¿no? Claro. O no sé si después en su casa se sintió mal por la infusión o es porque ya se sintió que ya no le dolía y pensó, ¿para qué voy a ir otra vez, no? Entonces, Claro, hay todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el hospital tenemos caseritos, ¿no? Que van y lamentablemente, pues, no podemos descargarnos de estos pacientes porque van y te dicen, no, que yo pago mi seguro, que yo quiero que me atiendan. Y ya, pues, se quedan enganchados ahí semanal, están yendo todas las semanas, una vez a la semana, 2 veces a la semana, van,
nosotros en el Almanzor tenemos unas camillas y ahí se quedan echados, pues no, y hay pacientes que se quedan dormidos, ¿no? Por ejemplo, cuando ponemos ketamina es un promedio de 2 horas y media de infusión, ¿no? 10, 15 miligramos y la verdad yo nunca he visto problemas, ¿no? O sea, no he tenido pacientes que se hayan levantado mareados ni nada por el estilo, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Los vicios que se pueden presentar, ¿no? Así como tú ves que puede haber decepción porque el paciente ya se sintió bien y piensa que ya no le va a servir lo demás o que ya no es necesario. Hay pacientes que están ahí atornillados a la mala costumbre de perennizarse en estos procedimientos. Esto asumo que solo puede ocurrir pues dentro de las instituciones públicas, ¿no? Porque va el paciente, reclama y atiéndeme, ¿no? Pero hay una serie de problemas, pues, ¿no? Entonces, la claridad de para qué se da el procedimiento y de qué manera puede contribuir, hay que aclararlo, porque hay muchos pacientes ¿qué nos pasó una vez? Que un paciente dejó de tomar su medicación oral porque pensaba que el tratamiento era solo la infusión, ¿no? Y hay todas esas situaciones, ¿no? Que se Claro, pueden presentar y que se ven en la pero práctica de dolor, ¿no? este, ya pasando al tema en sí, ¿se ve algo en la pantalla? No. A ver, ya, ya, Se, sí, se ve que he colgado ahí una, sí, ¿no es cierto, no? sí, sí, sí. Entonces, este es un tema que di apenas regresé de México, no me acuerdo en qué año, eh, respecto a lo que era la neuromodulación, ¿no? O sea, Ajá, la neuromodulación en anestesia regional, pienso yo, que utilizas ketamina o dexametasona o el mismo sulfato de magnesio en anestesia regional que se hace, ¿no? ajá, Muchos anestesiólogos terminan su cirugía y pasan a recuperación con el paciente boteando lidocaína, ¿no? claro. Tanto porque quisieron ahorrar el anestésico general durante la cirugía como para prevenir el dolor postoperatorio. Todos no estamos hablando de nada nuevo, ¿no? Lo importante era precisar un poco las concentraciones y las formas que daban, ¿no? Senair ha dicho, por ejemplo, que en un sitio administran 80 miligramos o sea, mira, escucha, ¿no? 80 miligramos de ketamina bueno, en 3 4 horas, ¿no? De repente sí el paciente lo puede tolerar, ¿no? Pero de repente nuestras dosis tan bajas que usamos de 10 a 15 miligramos, porque se los pasamos en una hora, porque necesitamos la camilla, de repente pues no, realmente no sirven, ¿no? Entonces se nos está pasando eh, un tratamiento que pudiera ser muy eficaz por no leer bien o no estudiar bien las dosis, las indicaciones y por factores de repente externos no lo haces como se debería, ¿no? Claro. Yo De- esta presentación la puse por esto. Ahorita llego a la imagen que es un paciente que esa es una reunión que hacía el doctor, eh, doctor del Hospital Nacional de Guadalajara, ya se me fue el nombre ahorita, de ahorita me acuerdo de él. Y ya, miren ustedes, ¿no? En un paciente Antonio Mariscal con traumatismo raquimedular, me encontré con que ellos le infundían, o sea, todos los días, buprenorfina 750 miligramos, lidocaína 140 miligramos, ketamina 120 miligramos, sulfato de magnesio 700 miligramos, metamizol 3,5 gramos,
y le dan gabapentina por vía oral 600 miligramos y amitriptilina 25 miligramos. O sea, estos pacientes entraban, este es un paciente que estaba internado, ¿no? Y esa era su dosificación por día. O sea, él estaba durante su internamiento recibiendo esta medicación todos los días. Era un lesionado medular con un dolor neuropático por debajo de la lesión medular, ¿no? Ujú. Dio ver eso. Miren ustedes, ahí está el suerito marcado con buprenorfina 750, lidocaína 100, no, 140 o 190, ketamina 120 miligramos, sulfato de magnesio 700 miligramos, metamizol 3,5 gramos en 250 ml ¿Qué le de, pasaba en 24 horas casi, no? le pasaban en 24 horas, ¿sí? Y todos los días. O sea, y prácticamente a todos los pacientes le hacían esa cuestión, incluidos ¿Posoperado? no, no, no vi posoperados, ellos eran de la unidad de dolor, eran diferentes dolores oncológicos, dolores de tipo como este traumatismo medular, les infundían. Todos, o sea, yo me pasaba la visita eh, y, y esa era su infusión de todos los días. Y por eso regresando de México empezamos a usar combinaciones ya empezamos a mezclar la lido con el sulfato de magnesio y la ketamina, ¿no? Ujú. Pero a un esquema de una dosis por semana, ¿no? Y entonces no era así, sino que eh, tiene que ser diario, 4 o 5 sesiones, y probablemente así vaya a funcionar, ¿no? Recién tenemos una bomba de infusión, así que vamos a pedirles que vengan, porque en un artículo lo dice que, por ejemplo, si es en la mañana, que vengan en ayunas, digamos, Ya. si es en la tarde, que vengan sin almorzar, y veremos, porque si tú lo usas mezclado, quizás sea buena idea no darle dosis plena, ¿no? Mm, Entonces, pudiéramos empezar a hacer solamente uno de los 3 medicamentos y ir testando, ¿no? Si le mejora con Lido, pues mantenerlo con Lido. Si con Lido 2 o 3 sesiones no mejora, pasarlo a ketamina, ¿no? Y si con ketamina no mejora 2 o 3 sesiones diarias, de repente pasarlo a sulfato de magnesio, ¿no? Quizás esa sea una forma operativa de hacer. O la otra es hacerla como ya lo hace el doctor Arechiga, ¿no? Ya me acordé, el doctor Arechiga de Guadalajara, que pues lo mezclaba los 3 fármacos, ¿no? Y tiene que haberlo ujú. leído de alguna parte, porque este hombre es profesor de farmacología, ahí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que no, Guillermo Arechiga no es también cualquier persona en el mundo del dolor, ¿no? Alumno del maestro Plancarte. Eh, Claro. bueno, no tuve la suficiente tiempo y confianza de preguntarle, y bueno, ¿de dónde has sacado esto, no? Porque para mí me sorprendió. En Almenara solo boteábamos lidocaína y más nada, ¿no? Pero definitivamente yo creo que sirven, ¿ah? O sea, en esta señorita lo vimos, o sea, esta infusión casera que, por decirlo así, que yo le hice, se tocaba la mano y la muñeca se maravillaba de que ya no le doliera, ¿no? Y solo le hicimos esa pequeña infusión. Sí se lo pasamos en 1 hora completito porque ya tenemos bomba de infusión, ¿no? Eh, Yo lo que podría decir, por ejemplo, en esta combinación de lido, sulfato y ketamina,
Básicamente yo lo utilizo, pero primero hago la combinación del lido con sulfato y luego ya cuando veo que pretendo hacer algo más o subo más la dosis de lido, ¿no? Sulfato siempre lo mantengo en un rango y de ahí le agrego la queta, ¿no? Obviamente con las cautelas que ha mencionado la doctora para el uso de ketamina, ¿no? Pero uno tiene que esclarecer, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué pacientes se le da esto? A veces el médico se lo ofrece a diferentes patologías, pero no tiene mayor impacto. O sea, donde sí se ve es bien en los cuadros de dolor neuropático, ¿no? El impacto. Ahí sí, es muy claro, pero Sí, eso también, otras cosas eso, que yo he leído, por ejemplo, es en paliativos, el uso de infusiones de lidocaína en la casa del paciente, en pacientes oncológicos, ¿no? Hay trabajos publicados al respecto, ¿no? Solo con lidocaína, ¿no? Y aparte, pues complementando la terapia oral que lleve el paciente o la vía subcutánea que esté llevando, ¿no? O sea, el objetivo es tratar que el paciente esté más estable, más tranquilo, más cómodo, ¿no? sí, definitivamente tiene razón, ¿no? O sea, nos hemos acostumbrado prácticamente a, sobre todo en el seguro, es administrárselo a todo el mundo, ¿no? Dolor somático, dolor neuropático, dolor nociceptivo, el nuevo dolor nociplástico, etcétera. A veces como ya no tienes que ofrecerle, el bloqueo no funciona, los fármacos no funcionan, bueno, ya, pues vamos a ponerlo a una infusión de esto, pero una vez por semana, pues. Y no era así, pues era ponérselo diario, ¿no? Y ver respuesta. Claro, O sea, darle más valor a estas infusiones y no solamente como una manera de escapar del paciente o de su requerimiento por un momento, administrándole algo de que de repente no le tienes eh, no le has dado, no le he dado, yo me siento así, ¿no? Que no le he dado la importancia adecuada a estas infusiones. claro, sí, es probable que sea así, o sea, no lo dudes, yo creo que sí, o sea, muchas veces que vemos nosotros, ¿no? Que no estamos acercándonos a conversar con el paciente, por lo menos en los servicios que se hace la infusión. El médico que está supervisando o el médico que está indicando debe estar cerca preguntando cómo te está yendo, cómo se está evaluando cada 15 minutos y ir viendo, ¿no? Cómo está respondiendo el paciente. Y al paciente hay que sonsacarle pues los datos para ver pues si el cuadro doloroso se está modificando o no, ¿no? Pero este, muchas veces ocurre lo que tú has mencionado, que el paciente se sintió bien y ya no acudió, se desapareció, ¿no? Entonces también nos falta concientizar más al paciente, ¿no? Y es cierto lo que dices, ¿no? Tratemos de valorar más este procedimiento y darle pues el verdadero rol que debe tener, ¿no? Pero con protocolos precisos, concretos. Y lo importante es que publiquemos, pues, porque sobre esto nadie publica nada. Por lo menos en nuestro medio nadie publica, ¿no? Al Todo el final son mundo pone, ¿eh? Todo el mundo pone. es mi experiencia, pero publiquemos, pues. Publiquemos, pues, sí. No, ¿Mm? nadie publica y todo el mundo pone, ¿no? Sí, pues, Y sí, sí. ahora también ya todo el mundo quiere dar charlas sobre hacer este curso sobre neuromodulación, ¿no? Que no solo es aquí en el Perú, sino en todos lados se está haciendo estas cosas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mi neuromodulación me gusta tratar de infundirlo también la desmetomidina, ¿no? Que era antes la clonidina, ¿no? Por su efecto alfa 2 agonista, ¿no? Ujú, Pero la desmetomidina es cara, entonces económicamente ya el precio de la neuromodulación le saldría un poco caro al paciente y no lo hacemos, ¿no? Eh,
Otro fármaco que también deberíamos discutir es la fenitoína, ¿no? Damos anticonvulsivantes como manejo dolor neuropático, pero nos olvidamos que tenemos un anticonvulsivante por vía parenteral, que es la fenitoína, ¿no? A la cual a mí, en lo personal, me gusta mucho usarla, ¿no? Le pongo 100 antes de empezar con la infusión triple, le pongo una fenitoína y si no le arde la mano, porque lo malo es que es muy irritante a la vena, y si no le arde o le quema la vena, le pongo 200 miligramos, ¿no? Y Ah, ya. de ahí ya le paso la infusión triple. Pero a raíz del Senair que me estuvo preguntando acerca de la fenitoína, y de hace poco el curso de farmacología que hizo la doctora Cabrera con la doctora Irma Sotomayor, este, eh, y viendo un chat de médicos de dolor, pues, le preparan hasta 1 gramo de fenitoína y se lo pasan endovenoso en 1 hora o en 2 o 3 horas, ¿no? Imagínate esa cantidad de fenitoína, ¿no? Sí, pues, sí, Y está escrita, o sea que no es no, mm, todavía no me he animado a hacerlo, ¿no? Pese a que sí hay pacientes con radiculitis o radiculopatías o ciáticas que de repente ya no le pone la pera y agarra y le haces una neuromodulación a lo bestia, por decirlo así, y le va a mejorar el dolor, ¿no? Eh, pero es bueno, digamos, nunca es tarde para aprender, se dice. Para mí es importante, ver importante la charla de Senair, independientemente de la velocidad con que hable, ella es así, habla bien rápido. Estoy seguro que va a tomar en cuenta tus recomendaciones. Eh, Porque yo le veo mucho futuro a la doctorita. Eh, sí, pues, ¿no? Me faltó un poco ser un poco más específico. Generalmente no lo sigo, Percy, les doy el tema y no les pregunto más nada, ¿no? Entonces, no tengo esa vocación, de docente como el que tú tienes, ¿no? Tú sigo, pues, y eres maestro, ¿no? De la universidad. Yo nunca he tocado, he pisado la universidad nunca para dar una charla, así que, o hacer ser profesor, pues, profesor es inspirar a tus alumnos, hacerlos que sean proactivos en tu materia, dejarles tareas, observar, personalizarlo, observar quién va a un ritmo muy acelerado y quién va a un ritmo muy lento, ¿no? Entonces, yo sí, entiendo perfectamente tu intervención en esta charla por tu perfil que tú tienes, ¿no? Y sé que Senair lo va a tomar a bien. Ya conversaré con ella mañana porque todavía no se va. ujú, Este, ya. no sé si alguien en el auditorio quiere hacer alguna pregunta respecto a la neuromodulación. El doctor Percy Zambrana, que nos acompaña desde Chiclayo. Para los que no saben, es un médico anestesiólogo formado en el Hospital Rebagliati y tiene experiencia en terapia del dolor y en anestesia cardíaca, ¿no? En el extranjero. O sea, también es una persona que les está hablando con autoridad. Eh, yo sé que está ahí en el auditorio el doctor Eloy Ortega. No sé si usted quiere hacernos algún comentario, doctor. Gracias, doctor Espinosa. Usted siempre tan gentil y
Ya veo que sí está atento con toda la audiencia. Qué interesante escucharlo realmente. Eh, claro, el aprender tiene sus fases, tiene sus momentos y llegar a la maestría con la que ustedes discuten y presentan sus experiencias demanda tiempo. Pero la observación que hace el colega a la presentación de la doctora es pertinente y eso no debe generar una situación de Derecha, entonces ya de disgusto. frente le da. Derecha, izquierda, la espalda de esa casa del edificio. Oye, ya está llegando a la casa. Entonces, no debe generar una situación de disgusto en la persona que ha hecho la exposición. No lo conozco, pero estimo que todos pasamos por el aprendizaje y también en la modulación de la entrega de información. Bueno, doctores, los he escuchado atentamente y sinceramente vuelvo a hacer la pregunta que ha hecho el colega, es ¿qué es neuromodulación o qué es regulación del dolor? ¿Dónde actúa y por qué de esa manera, si sabemos que los medicamentos tienen un tiempo de vida media, dónde queremos dejar el medicamento o para el control del dolor? Eh, ese, eso me queda de duda en este momento. Ok. Y le agradezco. Percy, ¿le contestas tú o le contesto yo? Arráncate tú, a ver. Doctor Eloy, mire, el doctor Eloy es neurocirujano, por si acaso, del Hospital Rebagliati. Es uno de los pioneros del uso de la discólisis con ozono en el Perú. Si no es el primero, es uno de los primeros que lo hace. Entonces es también un honor contar con él, por eso yo pedí su opinión. Doctor, la neuromodulación es una técnica de las unidades de terapia del dolor, de tratar de modular el sistema sensitivo, ¿no? A través de diferentes fármacos que se sabe o que se conoce que actúan a nivel de los receptores o vías del dolor, ¿no? Entonces, hay un receptor, el NMDA, N-metil de aspartato, es un receptor de información nociceptiva, por ahí pasa la sustancia P estimulando las fibras que van a llegar al sistema nervioso central o que ya están en el sistema nervioso central, tanto en la médula como en el cerebro medio, y que estos fármacos inhiben la velocidad o inhiben la captación, por ejemplo, la sustancia P por estas células. Entonces, al tú administrarlas, estarías inhibiendo el dolor, ¿no? Estarías tratando. Se le dice modulación porque no es curación, o no es un tratamiento que sea 100% efectivo, ¿no? Solo le puedes dar el término de que estás tratando de neuromodular en la sensibilidad dolorosa del paciente, ¿no? Eh, y entonces la ketamina que ha demostrado, o sea, tanto la ketamina como el sulfato de magnesio se sabe que ya es farmacológicamente bloquean este receptor NMDA. Y en caso de la lidocaína es que inhibe los receptores de canales de sodio dependientes y entonces la bomba de sodio que hace la posible la comunicación electroquímica de neurona a neurona es inhibida por la infusión de lidocaína, ¿no? Entonces, si tienes una vía hiperactiva en el caso de un dolor crónico o un dolor agudo, la lidocaína te podría disminuir esa actividad neuronal hiperexcitable, ¿no? Entonces, de eso es neuromodulación, tratar de disminuir la hiperexcitabilidad del sistema nervioso relacionado al dolor, ¿no? Eh, se No sé confunde. si me permites agregar algo.
Claro, claro que sí. Doctor, buenas noches. Un gusto escucharlo. Eh, bueno, en realidad el término de neuromodular, que es una expresión que busca, no, acondicionar la situación nociceptiva del momento, ¿no? Porque hablando de la nocicepción clásica, que es la nocicepción aguda, donde hay un daño y aparece el dolor, cuando el daño se repara, el dolor desaparece, eso es lo que debería ser clásicamente, pero cuando ya entramos al dolor crónico, ya hay una serie de mecanismos de neuroplasticidad que van a generar una disfunción del cuadro doloroso, ¿no? Entonces ya se generan nuevas neuronas nociceptivas, por ejemplo, que eran mecanorreceptoras, se convierten en neuronas nociceptivas, se produce una completa alteración, ¿no? Entonces, esta llamada neuromodulación o neuroregulación, como bien ha dicho Víctor, tiene la finalidad de acondicionar el escenario a un nuevo comportamiento. Y ciertamente es un nuevo comportamiento, una nueva funcionalidad lo que se le pretende dar a las vías del dolor, ¿no? Se da el caso, por ejemplo, de que la vida media del medicamento se cumple, desaparece el medicamento de la sangre, pero el comportamiento del dolor, del cuadro doloroso cambia, ¿no? Por ejemplo, en el hospital vemos pacientes que se les hace la infusión, ¿no? Y hay pacientes que refieren, pues, ¿no? Que su cuadro de dolor lo sienten más atenuado, ¿no? La manifestación de la intensidad de su dolor se atenúa. Y no es de a veces un día, 2 días, a veces me dicen, no, por lo menos 10 días estoy más tranquilo. Después otra vez el dolor vuelve a ser el de antes, ¿no? Pero esto con infusiones, pues que lo correcto hubiera sido pues hacer un esquema así diario, unos 5 o 7 días así consecutivos de medicación para ver cuál es el efecto concreto. El problema es que a veces estamos pues por falta de cupos dando sesiones pues una vez a la semana, una vez a los 15 días y realmente el impacto no es el adecuado, ¿no? Básicamente es observar el comportamiento, pero sí decirle al paciente, esto es un tratamiento que va a complementar el tratamiento base, ¿no? Que suele ser la farmacológica oral, ¿no? Pero también en dolor, pues hay otras opciones, no solo las farmacológicas, ¿no? También las no farmacológicas, ¿no? Que también hay que ir manejando en todas las unidades de dolor, ¿no? En el Hospital Almanzor de Chiclayo nosotros tenemos con resolución ya el reconocimiento de unidad funcional de cuidados paliativos y ahora estamos abocados pues a poder atender el cuadro de dolor de los pacientes de este tipo, ¿no? Y como mencioné, los españoles están trabajando en pacientes de paliativos las infusiones de lidocaína domiciliarias, ¿no? Que son infusiones supervisadas y que lo hacen en un lapso muy corto, ¿no? De hora y media, 1 hora, ¿no? Dependiendo pues de qué dosis de lidocaína puede recibir el paciente. Y lo que se busca es bajar la percepción del dolor del paciente, ¿no? Entonces, ciertamente, lo que quiero concluir aquí es decir que las infusiones de neuroregulación o neuromodulación hay que tomarlas con seriedad y darles el valor que corresponde, como ha dicho el doctor Espinosa, y efectivamente, pues, ver detenidamente protocolos y cumplirlos como se establece, ¿no? En el tiempo de infusión y en los días de administración para poder sacar conclusiones valederas, ¿no? Para todos. Muchas gracias, Percy. Y doctor Eloy, yo le aseguro que su anestesiólogo, el anestesiólogo que mientras usted está operando en el hospital, una craneotomía, el anestesiólogo, le está goteando el lidocaína endovenosa a su paciente durante la cirugía. Eh, Doctores, muchas gracias. no se lo Sinceramente dice. me abren una ventana pues para mirar un poco más el horizonte. Eh, en- Efectivamente, hoy en día se está practicando mucho la cirugía en paciente cerebral, en paciente despierto.
para diferentes necesidades, ¿no? Ya sea tumores en áreas locuentes, identificación de zonas epileptógenas, resecciones selectivas, etcétera, etcétera. La cirugía del paciente despierto es una de las cosas maravillosas. Y me imagino, bueno, aunque no es un problema de dolor crónico, pero me imagino que por ahí la trampita que usted me está comentando que pueden hacerla con la silocaína, deben hacerla. Yo quería a lo mejor añadir algo. Eh, Hay una posibilidad de que si es que se necesita que el fármaco atraviese la barrera hematoencefálica por alguna necesidad, esta barrera hematoencefálica puede ser suspendida o abierta a través de una infusión de manitol. Ahí se está aplicando actualmente quimioterápicos de un volumen, de un tamaño molecular mayor a 150 Daltons, que tiene en muy buen efecto luego de hacerles una infusión de manitol. El manitol abre la barrera hematoencefálica y permite el paso de moléculas más grandes. Entonces, si ustedes a lo mejor en esta intención quisieran atravesar, hacer pasar la molécula hacia la barrera hematoencefálica, a lo mejor el manitol puede ser una estrategia también coadyuvante a la eficacia de la técnica que usa. Doctores, les estoy agradecido por esta información que están haciendo. No, no, al contrario, maestro Eloy. Nosotros somos los que estamos agradecidos. Interesante lo del manitola, hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta del auditorio, por favor? ¿O quisiera alguien intervenir? Bueno, son las 10:20. No, no hay nadie que quiera intervenir. Creo que hemos sido los hemos hablado bastante los tres y hemos sido lo suficientemente enfáticos eh, en, en hablar sobre este tema, ¿no? Sin rodeos, eh, reconociendo, ¿no?, las fallas y los éxitos, ¿no? Y los vicios de a veces del accionar, ¿no? De olvidarse de leer un poco más, ver realmente cómo son los protocolos, etcétera. Este, me voy contento. Yo pienso que también el Senair ya va a tomar muy en cuenta las recomendaciones. Asumo totalmente la responsabilidad de su charla porque si yo se la di, pues, y ella 2 veces estuvo buscándome para decirme las cosas que ella había encontrado, ¿no? Y yo no le dije, mira, esto eh, resáltalo, demórate y que se quede grabado en la gente que te está escuchando, ¿no? Eso me faltó y eso es el biotipo, el perfil que tiene Percy. Percy, ha sido un placer escucharte, amigo. Eloy también, consideramos amigos. Y de eso se trata este tipo de reuniones, ¿no? O sea, compartir conocimientos y también ampliar los lazos de amistad. Muchas gracias a todos y será hasta el próximo mes. Víctor, antes de que cierres, Dime, 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 dime. más bien quiero proponer que la clínica del dolor haga un descentralizado, pues, y que se venga a Chiclayo. Entonces sabes que te esperamos con los brazos abiertos, Sí, amigo. hermanito, yo lo sé. Sí, Chiclayo para Ya, mí siempre es un sitio querido. Cuando haya la oportunidad, ahí estaremos. de todas maneras. Listo, Un compadre. abrazo. Vamos, cuídate, compadre. Hasta pronto. Arriba, Chao, Manuel. hermano. Chao. Chao.